cada individuo tenga el derecho a expresarse y no ser reprimido. Algún día me gustaría conocerlo en persona y darle las gracias. El último episodio del podcast La Sobremesa de la Joven Cuba ha reservado, yo creo que para el final, lo mejor. No tengo ninguna duda. No va a ser tan mediática esta entrevista como la de Israel Rojas, pero es extremadamente superior, pero por goleada. Por goleada. Tengo que decirles que he tenido información privilegiada, no le voy a mentir, con respecto al feeling que tenían tanto Jorgito Bacallao como Mariana, la periodista y directora del medio. Yo no sabía lo que venía, pero sí sabía que esa última entrevista había sido una sorpresa para los entrevistadores. Les juro, no sabía que era con Fernando Pérez. No me lo dijo nadie. Me enteré cuando se anunció que era Fernando Pérez. Sin embargo, sí sabía que la entrevista había sorprendido a los entrevistadores. Y eso se ve. Hay veces que yo te digo, algo me ocurre durante una entrevista o durante un programa y tú no lo notaste, y otras veces me dices, ya. Eso que me estás diciendo me encaja porque yo te noté algo raro. Lo primero que voy a decir es que evidentemente los entrevistadores no iban preparados para escuchar lo que escucharon. Se habían planificado mentalmente para otro tipo de discurso, el discurso que probablemente también habría esperado yo de Fernando Pérez, yo que lo respeto, yo que lo admiro, yo que lo tengo como una figura seria y honorable dentro del contexto cultural cubano, pero no imaginaba que estaba en el punto donde en efecto está. Así que vamos a empezar, además desde muy entrada, desde muy rápido, las preguntas van hacia la cosa en sí, para citar una expresión bastante divertida. ¿Cómo vivir en medio de tanta crisis? Mira, me viene a la mente una cita de Sigmund Freud, que dijo que él quería cuando se muriera que le pusieran el epitafio: fui un hombre feliz, nada en la vida me fue fácil. Y yo comparto esa idea. Yo lo que siento es que cuando una crisis no tiene respuesta o uno siente que no tiene posibilidad de cambio, entonces es cuando la crisis puede convertirse realmente en algo inmóvil que no te ayuda a la evolución, porque la contradicción forma parte justamente de eso que llamamos la evolución y el crecimiento. Entonces yo creo que nosotros ya, no solamente yo creo que la mayoría de los cubanos de mi generación y los más jóvenes hemos vivido de crisis en crisis. Totalmente. Y en este momento estamos en una crisis, yo creo, donde se ha tocado fondo en la parte no solo económica, sino en el resultado social. Anoten eso, porque un hombre tan inteligente no dice esas cosas de forma baladí. Cualquier otra persona, cuando te dice se ha tocado fondo, tú puedes entenderlo como una generalización porque utiliza esa expresión para casi cualquier cosa. Un hombre como este, cuando dice se ha tocado fondo, y no solamente en la perspectiva económica, fíjense que él hace la salvedad. Él te dice, no es que estamos peor económicamente que nunca antes, que también. Estamos peor, escúchalo de boca de él. Algo inmóvil que no te ayuda a la evolución, porque la contradicción forma parte justamente de eso que llamamos la evolución y el crecimiento. Entonces yo creo que nosotros ya, no solamente yo creo que la mayoría de los cubanos de mi generación y los más jóvenes hemos vivido de crisis en crisis. Totalmente. Y en este momento estamos en una crisis, yo creo, donde se ha tocado fondo en la parte no solo económica, sino en el resultado social. El resultado social. No solo en la parte económica, esto es vital porque el discurso simplista y perdonavidas puede querer decir, sí, claro, estamos peor que nunca, porque mira, el bloqueo y bla, 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 la misma historia de siempre. No, el resultado social, lo que construimos como sociedad, no pierdan esa perspectiva. Esto lleva apenas segundos de haber comenzado. Por ahí empezó la entrevista, Eso se ha convertido realmente en una crisis social
que bueno, podría ser para bien si uno sabe que la puede cambiar. El problema para mí, desde mi perspectiva, no soy sociólogo, es que el discurso oficial frente a esa crisis sigue siendo el mismo. Aquí yo estoy seguro de lo que estaba pasando por la cabeza de ambos entrevistadores. No esperaban, ya se dan cuenta, que Fernando Pérez estuviera en ese punto de destrucción total de cualquier forma de esperanza, de cualquier forma de ilusión. O sea, Fernando Pérez está siendo lapidario. Desde, mira qué rápido, no es que yo te corté, esta es la primera pregunta y la primera respuesta. Fíjate, no hay solución, no se vislumbra solución y hemos tocado fondo. Y eso es para mí lo crítico, porque no permite sentir hacia dónde vamos realmente. Cosa está difícil simplemente para vivir, ¿cómo no será para hacer cine? Entonces, yo quisiera que nos hablaras un poco de cuáles son las condiciones actuales para hacer esa parte del cine cubano que se hace aquí, en la isla. Mira, el cine cubano en este momento, yo pienso que está viviendo una fractura que está provocada por dos cuestiones. Una política cultural que no ha cambiado en un punto esencial que ha sido un punto de discusión permanente entre los cineastas y las autoridades, que es una política cultural que no tiene posibilidad de censura. Y eso no ha cambiado. Yo pienso que es una política cultural donde la libertad de expresión se limita en algunos motivos. Y esa fractura se expresa también, pienso yo, en el no reconocimiento, la exclusión de determinados y determinadas cineastas jóvenes que no son reconocidos. Quienes han estado muy cerca de él, y tengo amigos con los cuales he hablado desde ayer, que han estado tan cerca como que han sido prácticamente familia o criados por Fernando Pérez. Directamente lo voy a decir. Aunque obvie a las personas, ¿no? No hay necesidad de caer en identidad, pero extremadamente cercanos a él. Siempre me han dicho que ha sido un hombre con una capacidad de soñar y con una capacidad creativa, artística, filosófico, existencial, que le ha llevado a ver con ilusión todo lo que le rodea y tratar de aportar al mejoramiento humano y a la utilidad de la virtud, por decirlo de alguna forma. Y si usted va escuchando el discurso de Fernando Pérez en toda la entrevista, y voy a utilizar una palabra que él mismo desmiente durante una respuesta, pesimista, negra completamente. Y cuando en algún momento le dicen eso, te dice realista. Y eso es demoledor, porque es darte cuenta del nivel de honestidad de una persona que te dice, no, yo no he creído desde la teoría que dialogando, y ahí vamos a entrar entonces en la palabra fundamental, que entendiendo o que haciendo entender a los que detentan el poder, se podía lograr algo. Yo no lo he creído desde la teoría, yo lo he puesto en práctica. Yo he servido de carne de cañón para negociar. Yo he servido de vehículo según el cual jóvenes inconformes, jóvenes manifestantes, activistas han depositado en mí la confianza para que yo sirva de abre puertas ante las instituciones. ¿Y cómo ha terminado todo? No te lo voy a adelantar, lo van a escuchar en él. Desde hace 1 año y medio, 2 años, hubo un hecho concreto que fue la prohibición de un documental sobre Fito Páez que hizo Juan Pín Vilar, y eso provocó la creación, ¿no?, de un segundo periodo de una asamblea que ya había sido creada, creo que fue en mayo. Esa asamblea, en sus reclamos que eran fundamentales, libertad de expresión, inclusión, política inclusiva, política cultural inclusiva, logró una situación que fue para mí memorable. Hubo un día donde las autoridades culturales y del gobierno en el Cine Chaplin organizaron un encuentro de todos los cineastas, donde ahí pudieron ir todos los cineastas, no solamente los reconocidos o los autorizados. Escuchen esto porque esto es fundamental. Porque esta es la explicación de lo que viene a continuación
en sus declaraciones. Mira la narración de, por ejemplo, cómo se manejó ese episodio a continuación y la burla posterior que lleva entonces al desencanto prácticamente final y concluyente de un hombre que ha depositado su capital cultural, su nombre, su estatus, en función de ver si ustedes terminan por entender de una jodida vez que no son los dueños ni de nuestras almas ni de nuestro pensamiento. Y creer genuinamente que eso va a conducir a algo en un sistema como ese, con buenas intenciones, empedrado el camino del infierno, porque yo lo he criticado a él. Quienes me recuerdan, yo estoy seguro de que me lo iban a decir. Y es una de las razones por las cuales estoy tan complacido y tan impactado y tan agradecido de verlo hablar así. Porque una persona en la que no creo, una persona cuyas motivaciones, incluso cuyo talento, no le voy a negar, no me interesa, me resulta antiflogitínico. Pero alguien que considero, ante todo, una persona honesta, un creador en mayúscula, pero sobre todo una persona de buena entraña, me jodía verlo todavía en una postura que a mí me parecía a veces pusilánime y en otras ocasiones podría confundirse con oportunista. Afortunadamente no era ni una cosa ni la otra. Lo digo con placer, lo digo con redención, incluso en mi propio concepto. O los no marginados. Allí pudo estar Miguel Coyula, otros cineastas que no eran reconocidos. Y realmente durante 8 horas se plantearon abiertamente muchos de los problemas. Las inquietudes, demandas. Todas las inquietudes. Fue un momento realmente memorable, no libre de contradicciones, de discusiones, de enfrentamientos, de confrontaciones, pero es que eso es lo que mueve realmente la realidad nuestra. Esa reunión terminó con la posibilidad de crear comisiones para atender estos problemas. Hoy en día eso no ocurrió. Sí, lo que pasó después es que un poco eso se diluyó, ¿no? Sí, porque no se le dio participación a todos los cineastas. Se crearon esas comisiones, pero entonces podían ir los designados, los que estaban seleccionados. Ya empezó nuevamente. Lo que había pasado, lo que se había alcanzado con esa reunión donde estaba todo el mundo, Exactamente. Volvió a hacer lo mismo. Entonces estamos en un punto en que la historia de nunca acabar. ¿Qué recursos tienen los creadores? ¿Qué recursos tienen los intelectuales? ¿Qué recursos tienen los actores? Exactamente el mismo que tiene cualquier ciudadano de a pie, cualquier disidente, cualquier persona en Cuba. Cero. Y de hecho ahí ha estado mi inconformidad y por eso repito una vez más, me he sentido tan complacido escuchando a Fernando Pérez hablar así ahora, porque una de mis insatisfacciones era decir, óyeme, no podemos desconocer el elefante blanco en la habitación. No es que se violan los derechos de los cineastas, es que se violan los derechos humanos. Y cuando los cineastas o cuando los literatos o cuando los artistas desconocen que hay muchachos presos por el 11 de julio por salir a pedir libertad, y cuando se miran al ombligo y les parece que sus obras son más importantes que la libertad de un par de hermanos como los hermanos Perdomo, por ejemplo, o como cualquier otro muchacho que ha salido a pedir libertad y a manifestarse cívicamente, cuando tú desconoces eso, eres un bribón que se está mirando solamente al ombligo y que está abogando por unos derechos que, hombre, si no hay derechos ciudadanos, si no hay derecho como persona, si no hay derecho humano, ¿qué carajo va a haber derecho como cineasta o como creador de nada? Porque la base no es darte derechos como creador, como intelectual, es como persona, es como individuo. A mí personalmente lo que me ocurre es, y ya no lo hablo como miembro de la Asamblea, lo hablo a tono individual. Atiendan para acá, porque este es el primer mazazo. Es que esta experiencia, nuevamente, a mí me ha hecho pensar o dejar de creer en la posibilidad de un diálogo. Porque no existe. Yo creo que a lo largo de la historia, de la discusión de cineastas en la otra asamblea, cuando ocurrió, me acuerdo, eso fue un hecho memorable en los años 90, la prohibición de Alicia en el Pueblo de Maravillas, que fue una discusión fuerte donde nos reunimos 19 cineastas que en ese momento estábamos en el ICAI. El reclamo ante la posibilidad de una política cultural que no censure y que sea inclusiva, la respuesta sigue siendo la misma. Es decir, para mí la voluntad de diálogo ya no existe. Entonces lo que estamos reclamando es la discusión. Se pone difícil dialogar con alguien que tiene los audífonos puestos. Efectivamente. Fíjate tú, porque ahí yo me quedé en shock. ¿Por qué me quedé en shock? Porque es la declaración de un hombre que ha encarnado el diálogo.
Un hombre que ha tenido aquello que, por ejemplo, yo no he tenido en ninguno de estos momentos. Yo no he tenido fe en ningún diálogo con esta gente. He querido que otros me demuestren que he estado equivocado. Sin embargo, lo que ha terminado pasando es que se ha reafirmado mi posición con cosas como estas. Pero él sí ha tenido fe, él sí ha tenido la ilusión de que dialogando tú puedes hacer entender a los que están en el poder, ¿verdad?, que es necesario que permitan la libertad, que es necesario que permitan la libertad de expresión, la libertad de creación, pero que todo eso, señores, todo eso es baba insulsa si no terminamos diciendo la palabra sin apellido, libertad. Es esa. Todo lo demás que tú puedas decir, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de movimiento, libertad, todo eso se resume en una palabrita. Por eso es tan poderosa. Esto que estás compartiendo que realmente es duro, no es fácil, porque es entender todas las dimensiones de un contexto en crisis, ¿no? Pero yo siento que a pesar de todo, tú eres el tipo de persona que puedes hablar con una institución o hablar con las personas que protestan frente a la institución. Entonces yo me pregunto, ¿cómo a pesar de todo eso, tú puedes seguir manteniendo esa postura? ¿Cómo es que no te has polarizado? ¿Y por qué? Mira, yo en este momento no hablo con la institución. ¡Boom! Sí me he polarizado. Tú creías que no estaba polarizado. Sí lo estoy. Ya no hablo con la institución. Lo hice hasta hace muy poco, por eso de ahí tu error y de ahí el error en el que habría caído prácticamente, repito una vez más, casi cualquiera. Pero ya sí estoy polarizado. Ya con lo que pasó en la asamblea, yo siento que es una relación en términos psiquiátricos sí, esquizofrénica, porque o uno existe como es, con todo lo que uno significa, o no existes. O me reconoces o no me reconoces. No puede ser que me reconozcas para unas cosas, no puede ser que me premies, me condecores, me trates como lo que soy, como lo que me he ganado, no como lo que nadie me ha regalado. Yo soy un ícono de la cultura cubana no porque tú como poder quieras, sino porque lo soy. O sea, tú puedes querer obviarme a mí, como has obviado a Guillermo Cabrera Infante ilusamente, y quien ha quedado en ridículo eres tú, como institucionalidad, como poder. Vamos a partir de ahí. Pero además de eso, no vas a poder usarme impunemente, reconociéndome y tratando de que yo juegue el rol que tú quieres y que otros sí están dispuestos a jugar, muy dócilmente. Entonces, no puede haber dos Fernando Pérez. Y aunque en 2 o 3 ocasiones me han convocado de las instituciones para participar en eventos de expertos, etcétera, mi respuesta ha sido que no, porque hay uno solo. No solo el Premio Nacional de Cine, sino también el que es representante de la Asamblea de Cineastas Cubanos. Y hasta que ese no sea reconocido, el otro tampoco existe. Fernando no se puede fracturar como le ha pasado al cine. Entonces, esa es, digamos, la coherencia que yo trato de mantener. Y por eso en este momento, aunque defiendo el ideario de nuestra asamblea, yo no creo que de inmediato se va a lograr un diálogo. Ya yo no creo que incluso en nuestros documentos, esas son las discusiones internas. Vamos a ser categóricos. Esta es la certificación, este es el acta de defunción del diálogo. No, vamos a dialogar entre nosotros, claro, pero entre nosotros no decidimos un carajo. Entonces, es muy bueno que lo hagamos entre nosotros casi a modo incluso de catarsis. ¿Es útil hacer catarsis? Hombre, si no la hiciéramos, bien nos iría en la vida, ¿verdad? ¿Cuánto nos durarían los nervios? Muy poco. Claro que es importante, pero no perdamos la perspectiva. Esto no va a ninguna parte. Todo el mundo sabe que se está haciendo catarsis, pero todo el mundo sabe que no es el diálogo que debería existir. Que el diálogo como concepto se mantiene, pero que no hay diálogo con las autoridades. Ustedes hablan otro idioma. Probablemente la única consideración que a mí me resulte al menos espeluznante en todo esto es el tiempo que le tomó a Fernando llegar a esa conclusión. Porque yo no soy ningún iluminado. Y porque muchos de los que asumimos esta postura, no por estupidez, no por idiotización, sino porque sospechamos que al final del túnel no hay salida y que hemos visto
décadas de la misma historia repetida y que tú sigas conservando la fe, por lo menos a mí me resulta enternecedor en el mejor sentido y por momentos encabronante. O sea, ahora sí te convenciste de algo que tú mismo habías vivido desde hace décadas, desde hace tanto. O sea, una persona que ha vivido tanto y que ha visto tanto como tú, ¿de verdad qué ocurrió ahora? O sea, al golpe número 28, ¿te convenciste de algo que te pudiste haber convencido desde el golpe número 15? Eso al menos para mí es incomprensible. Cada cual tiene su propio tiempo, también lo reconozco. Cada cual siente dentro de sí cuándo debe decir basta. Cada cual llega a un punto que es incluso misterioso como el arte mismo, por ejemplo. El momento en el que ya sientes que se te acabó la gasolina para creer en algo o en alguien. Fíjate que lo estoy diciendo con respeto. La Asamblea siempre va a mantener su disposición al diálogo. Bueno, sí. Esta parte también para mí es genial. Siempre y cuando venga, pero Exacto. no creo que vaya a venir. Quiero pesimista. ser, no, ni pesimista ni optimista. Trato de ser realista. Contundente. El tipo está viendo todo tan negro, porque está negro. Cuando alguien me dice a mí, y esto es algo que donde yo me siento, coño, yo me siento hasta vindicado. Por eso agradezco tanto esta entrevista, por eso me ha parecido formidable. Porque no ha sido nunca la respuesta. Eso sí sería el principio de un cambio. Nunca ha sido la respuesta. Nunca a lo largo de todos estos años, cuando ha ocurrido un episodio como ese, nunca han estado dispuestos a modificar, a cambiar, a permitir abrir verdaderamente, a provocar que entre un haz de luz llamado libertad. No lo han hecho. En consecuencia, es pesimismo decirlo, ¿no? Desgraciadamente es realismo. Eddie, eso es cierto. Al César lo que es del César, dice Eddie Domínguez. Indudablemente el espacio de la sobremesa se ha convertido en el suceso audiovisual del año en Cuba. No creo que exista algo hecho desde dentro de Cuba, vamos a ponerlo precisamente en este año, en este contexto, que pueda competir en eso. Completamente de acuerdo contigo. Si llaman un diálogo sería el principio, pero de un cambio fundamental que no implica solamente el diálogo. Sería el cambio de una mentalidad. ¡Boom! No es solamente cambiar una política cultural, por eso lo amé, por eso amo la entrevista, por eso amo las declaraciones y por eso estoy así de motivadito. ¿Verdad? Porque no es solamente vamos a cambiar una política cultural. Fíjate que el tipo está siendo medular. No. Es un cambio de mentalidad a escala, a nivel de país. Sería el cambio de una mentalidad en la sociedad cubana y en la oficialidad cubana para pensar en otro país. Pero yo sí creo que en Cuba, dentro y fuera de Cuba, hay una sensibilidad en los jóvenes que me hace vislumbrar esa Cuba que yo quisiera. Es un hombre extraordinario, ¿eh? Es un hombre con una capacidad, con una maestría, con una sensibilidad precisamente para identificarse con los jóvenes, admirable. Eso no lo tiene cualquiera. Estos son hombres útiles en cualquier sociedad. Y escuchar a un hombre útil como este, talentoso, grandioso en muchos de sus pensamientos y en muchas de sus posturas, decir, no vayas a tomarme por un optimista, porque ser un optimista ahora mismo es ser un imbécil, no nos engañemos. Y él ni de lejos lo es. Esto es muy revelador. La muestra de cine joven volviera a abrirse. En una oración, ¿cómo quisieras que fuera? Libre. Lo detuve con toda intención. ¿Se acuerdan la diferencia del otro pendejucho bigotón diciendo, déjame ver qué entiendo y con todos y para el bien de todos, pero sin que todos sean todos? Y se acuerdan de Israel, se acuerdan de cuánta cosa. No, aquí la palabra está bien clara. Y tú puedes tratar de tú puedes buscar un eufemismo, pero todos sabemos que estás tratando de evadir al elefante que ocupa toda la habitación. Libre. Sin muros. Independiente. Y terminamos.
¿Qué quiere Fernando Pérez para Cuba? En pocas palabras. Aquí a mí me ocurrió algo y como ya este es el final, se los voy a contar antes de llegar a la respuesta. Iba escuchando esto y en el momento en el que le hacen esa pregunta y la respuesta que él da, me hizo un nudo en la garganta, me humedeció los ojos. Porque no esperé escucharlo así. Esperé otro eufemismo, a pesar de que no me había dado muestras en ningún momento de querer ser eufemístico durante la entrevista. Quiero un país donde cada individuo tenga el derecho a expresarse y no ser reprimido. Un país cuya imagen en la cultura sea una imagen donde no haya ni muros, ni limitaciones, ni represiones, donde cada uno pueda tener espacio para expresar sus ideas. No hay otra forma de decirlo. Y que él no haya siquiera amagado para buscar otra forma, es lo que al menos a mí me impresionó tanto y me conmovió. Un país donde cada cual tenga el derecho a decir lo que quiera sin ser reprimido. Y la referencia a represión una y otra vez. La palabra represión no la utiliza quien quiere ser, quien quiera adornar. Esto es un monumento, ¿eh? Y un país en el cual todos tengan los mismos derechos. Eso es para mí lo fundamental. Ahí termina todo. Este silencio, esta especie de densidad, me imagino que la sentían los dos entrevistadores porque se quedan a sí mismos. Se despiden de él y dicen, es que no hay mucho más que decir. Y no hay mucho más que decir porque la verdad del caso es que la contundencia de algo tan poderoso, dicho de una manera tan honesta, solamente puede generar dos reacciones. Fíjate que no hay más posibilidades. O conmoverte en lo más profundo de tu ser y sentir el nivel de admiración y al mismo tiempo de dolor porque tenga tanta razón una persona tan buena, con tan buenas intenciones, o provocar algo como esto. Que la mierda salga a flote. Que la podredumbre diga, eso solamente lo puede decir alguien que quiere irse del país. Un tipo que ha recorrido el mundo y ha terminado viviendo en esa Habana llena de podredumbre. Que aparezcan los Armando Rizzo, no sé quién, a decir, este señor quiere ir a pasearse por Miami. Esta es la cochambre del socialismo. Este es el resultado. Estos son esos cerebros que han sido destruidos por completo porque nunca tuvieron esencia de nobleza ni de bondad y son capaces de experimentar la hermosura o el arte o la belleza o la superioridad. Pero fíjate que no hay más opciones. Aquí hay dos posibilidades. Aparecen inmediatamente las ratitas, las alimañas, capaces de decir cosas como esa. Y no te conozco, no tengo el más mínimo reparo en decir directamente lo que estoy pensando de un comentario como ese, que lo había visto ya y lo elegí precisamente para este momento. O los que decimos, qué contundente, qué doloroso y qué amargo ese final. Esta es la segunda vez que un final de Fernando Pérez a mí me conmueve hasta las lágrimas. La primera vez fue Sweet Havana. Lo recuerdo como si fuera hoy en el cine de Bayamo, en el cine que lleva el nombre del gran Carlos Manuel de Céspedes. Cuando aquel final de Sweet Havana, donde te va mostrando los personajes y te va diciendo, recuerdan los sueños que tiene cada uno. Todos recordamos, y mira, estoy ahora mismo erizado, todos recordamos, no voy a decirlo por si usted quiere ver Sweet Havana ahora mismo,
pero el último cartel del último personaje sobre los sueños de aquel personaje. ¿Lo recuerdan? Y recuerdo el aplauso atronador de todos los que estábamos en aquel cine, que sentimos que, por lo menos yo que era muy joven, todavía tenía sueños, pero sabía que para poder cumplirlos tenía que escapar. Como tenía aquellos pequeños sueños que no eran grandes cosas, pero eran mis sueños, esos pequeños sueños que también ayudan a vivir. Como tenía eso, y como los atesoraba y más bien los agrandaba, los condimentaba, los acariciaba cada día, sabía que tenía que buscar esa porción de felicidad que me había sido otorgada en otro sitio. Y a Fernando Pérez, desde aquí casi como conclusión y como colofón, solo le puedo decir lo mismo que le dije ayer a alguien que está muy cerca, ha estado muy cerca de él. Algún día me gustaría conocerlo en persona y darle las gracias. Desde el disenso, desde el desacuerdo, desde la crítica, pero desde el agradecimiento por advertir una buena alma ahí dentro. Y digo desde la crítica y desde el disenso porque no ha sido una figura a la cual he aplaudido unánimemente. ¿Qué es lo que pasa? Que la diferencia mía y entre Ernesto y los no sé quién rizos, como el que acabo de poner ahora mismo, es que yo sé diferenciar una cosa de la otra. Y yo sé diferenciar las obras que son memorables y las personas que fundan, al decir de José Martí. Aquellos que son capaces de ser útiles y de estar al nivel y de tener la suficiente honradez y la suficiente estatura moral e intelectual como para un buen día decirles a dos muchachos que pueden ser sus hijos o sus nietos, no sus hijos, sus nietos, ya yo no tengo sueños. Como terminar a Sweet Havana. O por lo menos con este sistema, con estas instituciones, con este gobierno, con esta realidad, podría decir no tengo deseos de diálogo, pero en realidad ya no tengo sueños. Contundente hasta el silencio, hasta la conmoción, al menos en mi caso.